Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Com muita satisfação, vamos empezar hoje mais uma reunião do Grupo Teófilos, hoje recebendo o Padre Daniel desde Rio Negro, Colômbia. Flor, por favor, pode sacar su silencio, nos hace la Ya. oración inicial. Bueno, vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, santificador, todopoderoso, Dios de amor, tú que llenaste de gracia a la Virgen María y transformaste prodigiosamente el corazón de los apóstoles, tú que llenaste de maravilloso heroísmo a tus mártires, ven a santificarnos, ilumina nuestro espíritu, fortalece nuestra voluntad, purifica nuestra conciencia, rectifica nuestros juicios, abraza nuestro corazón y líbranos de la desgracia de resistir a tus inspiraciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Flor, desde Costa Rica. Muy bien, pasamos ahora sin demora a palabra para nuestro Padre Daniel. Gracias, Padre Daniel, por siempre apoyarnos. Gracias, Rubens. Bueno, con mucho cariño estamos por aquí para compartir un momentico de reflexión de la palabra de Dios, de la Biblia, de la historia de nuestra iglesia. Hoy con un tema muy interesante que nos va a llenar pues de mucha, espero, motivación y que he querido titular precisamente, ya les voy a compartir la pantalla para que veamos eh, esta presentación. Y quería simplemente que reflexionáramos por qué son tan importantes los 12 apóstoles, ¿cierto? Pues parece que es como una cosa obvia, pero en realidad no lo es. En realidad, muchas de las confesiones cristianas pues no le dan la misma importancia a los apóstoles que le damos nosotros, porque para nosotros tienen un rol fundamental en la posterior constitución de la iglesia tal y como la conocemos. Entonces conviene preguntarnos por qué son tan importantes. Y bueno, aquí tenemos una imagen muy bella que es un icono donde precisamente Cristo está en el centro y alrededor giran precisamente los apóstoles, donde precisamente lo vemos a Cristo como el centro, como una especie de sol del cual los rayos vendrían a ser los apóstoles. Entonces, vamos a intentar dar una respuesta a esta pregunta, pero conviene un poco que de pronto nos preguntemos entre nosotros. ¿Alguien me podría decir por qué cree que son importantes los 12 apóstoles? Que llevaron la palabra de Dios a todo, pues a todas sus ciudades y hasta llegó hasta nuestros países también, al mundo católico. Es el Sí, mensaje señor. que ellos dan Es verdad, claro que de la sí. vida, Expansión. basado en la vida de Cristo y lo que ellos vieron y aprendieron Ujú. y escribieron, pues, porque sí también, no todos, pero Claro. algunos, como Sí, dos escribían. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que Ya, tenga Siento alguna? que es yo digo que es un importante. multiplicador de la doctrina de Cristo. O sea, es la voz también de Cristo, inclusive ellos también pues son, digamos, los ayudantes, los sacerdotes, inclusive pudiéramos hasta llamarlo de esa forma, porque ellos necesitan, Cristo necesita expandir su palabra y se necesitaba, por supuesto, del hombre para que Ujú. pudieran este, apoyarse en eso, en el hombre, para que pudiera transmitir el comunicador, así, Claro. de la palabra de Dios. Ujú. Muy bien, Ángel. ¿Alguien más? Yo siento Son que es los importante testigos, porque los son testigos. elegidos por Cristo, por Jesús. Él fue el que los eligió. Ujú.
Y él fue el que los fue buscando y los llamó a uno y hizo su para que grupo, ¿no? fueran sus testigos. Claro, claro que sí. De hecho, ustedes lo han dicho muy bien. Y sobre todo Flor tocó un tema que a mí me parece que es el centro, y es que los apóstoles son importantes porque Cristo quiso que fueran importantes, ¿cierto? No es que ellos mismos se hayan ganado su importancia. Ciertamente humanamente tiene una importancia, pero es Cristo el que le ha dado la importancia. Magda tiene la mano levantada. ¿Vas a decir algo? Para mí los 12 apóstoles son fundamentales porque es el llamado de Dios hacia la persona, sin importarle su condición, lo que sepa, todo lo importante fue que ellos le dijeron sí a Dios, a Jesús, y lo siguieron y aprendieron su modo de vida, de cómo actuar, y el mandamiento nuevo, que era amar al prójimo como a uno mismo. Fueron bautizados en el Espíritu y con esa fuerza del Espíritu empezaron a evangelizar, que para eso fue que fueron llamados, para la misión del evangelio. Y Claro que fueron sí. llamados en diferentes lugares. Unos se quedaron en Judea, después otros iban a otros lados. Pedro, siempre se reunían con Pedro, tanto que San Pablo al principio siempre estaba con él para aprender muy bien todo lo que Jesús le había enseñado, y él fue el que fue llamado para predicarle a los gentiles. Y se fue formando la, la iglesia primitiva y se sigue formando hasta el día de hoy, tanto Claro que que sí. ahora están en el sínodo, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias Magda. Yo creo que con todo lo que hemos dicho hemos tocado algunos puntos comunes. Yo he querido resumirlos en 4, que básicamente resumen lo que ustedes han dicho. Vamos a tocar el primer punto. Básicamente, la primera razón es porque son las bases del nuevo pueblo elegido. Es decir, ciertamente nosotros tenemos como la conciencia de que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios y que la constitución del pueblo de Dios era a través de unas tribus. ¿Que cuántas tribus eran? 12. Eran 12 12. tribus. 12, Es decir, sí. cuando Cristo instituye 12 nuevos cabezas para la iglesia, está diciendo que está constituyendo un nuevo pueblo. Porque si 12 eran las tribus de Israel, 12 serán las cabezas del nuevo nuevo pueblo de la salvación, de la promesa. Y básicamente eso lo encontramos en estas 2 citas bíblicas. Alguien que me lea la primera, por favor, de Efesios 2, 19 al 20, que está en pantalla. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Miren qué lindo ese aspecto donde precisamente se nos habla de los apóstoles como los cimientos de un edificio, ¿cierto? Nosotros sabemos que tradicionalmente la iglesia se ha entendido como un edificio espiritual, donde nosotros somos una pieza, un ladrillo, por así decirlo, y precisamente los apóstoles vienen a ser las bases, es decir, como decíamos, las raíces de un nuevo pueblo elegido. Entonces, así también Jesús, eligiendo solo 12, ya nos está dando pistas de por qué son tan importantes. Es porque ellos son las columnas de el nuevo pueblo de Dios que se hará la iglesia. Y eso se nos ejemplifica mejor en el libro del Apocalipsis. Que alguien me lea, por favor, Apocalipsis 21, del 10 al 14. Me trasladó, ok, adelante. Adelante. Primero las damas. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa, con el color del jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta
con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan al oriente y otras 3 miran al norte. 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué bonito este texto, especialmente porque nos da una indicación muy gráfica, muy geográfica, por así decirlo, porque de hecho, pues los que de pronto han tenido la oportunidad, hemos tenido la bendición de ir a Tierra Santa, nos damos cuenta que la ciudad de Jerusalén, hoy que estamos también un poco conmocionados con todo esto de la guerra que amenaza nuestros lugares más sagrados, pues nos damos cuenta que la ciudad de Jerusalén tiene básicamente 4 entradas, o sea, una por cada lado. Y para acceder a la ciudad hay que pasar obligatoriamente por esas 4 puertas. Y aquí precisamente nos están diciendo que la Jerusalén celestial es parecida, es decir, para entrar al cielo es imprescindible pasar por estas puertas. ¿Que quiénes son las puertas? Los apóstoles, ¿cierto? Básicamente se nos está diciendo que fuera de la iglesia católica cimentada sobre los apóstoles no hay salvación. Y esto es muy fuerte, porque entonces no vale decir que uno puede formar una iglesia que cree en Jesús al margen de los apóstoles. Y esto ya nos da mucha relevancia para decir la importancia que tiene la predicación apostólica. Lo que no sea de los apóstoles no es de Cristo. Y ese va a ser un criterio muy fundamental para discernir qué cosas eran de Dios y qué no en los primeros siglos. Si lo decían los apóstoles, estaba aprobado. Si no lo decían los apóstoles, entonces no estaba aprobado. Pues qué bueno que nosotros estamos fundados en una iglesia que está fundada sobre los apóstoles y no sobre invenciones humanas, como puede ocurrir más adelante. ¿Quién fue tu fundador de la iglesia? ¿Sobre qué está fundada tu iglesia? Pues algunos dirán sobre este estadounidense, este europeo, este otro. Para nosotros, nuestros cimientos son los apóstoles y Cristo es la piedra angular. Listo. Voy a seguir entonces. Una segunda razón es precisamente que su elección, la elección de los apóstoles, rompe con los esquemas tradicionales del discipulado judío. Todos de pronto hemos escuchado alguna vez que precisamente los judíos también tenían algo parecido como algo al discipulado, es decir, habían rabinos que tenían unas escuelas, la escuela de Gamaliel, la escuela de este otro, la escuela de otro. Entonces, digamos que parecía que Jesús tuviese la misma dinámica. La única diferencia, y una gran diferencia, es que precisamente para inscribirse en una escuela rabínica con uno de los maestros de la época, era el discípulo el que tenía que ir a hacerle la petición al maestro. Pero aquí vemos algo muy diferente con Jesús, y ustedes ya lo habían resaltado. Vamos a leer Marcos 3, del 13 al 19. Alguien que me lea, por favor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Muy bien, precisamente ahí tenemos la importancia de los primeros versículos, que los discípulos son fruto de la oración de Jesús, los 12 apóstoles, su elección, su persona, la voluntad de Cristo de que fuesen 12, es pura voluntad de Dios, de Cristo que ora al Padre, del Padre que manifiesta su designio. Entonces nosotros no podemos cuestionar, por así decirlo, ese proceder de Dios que haya querido que hubiese una jerarquía, una autoridad con mediación humana, que eso es también otra de las objeciones de nuestros hermanos separados, que quieren instaurar una comunicación directa con Dios, por así decirlo, prescindiendo
de lo que él mismo ha establecido. Entonces escuchamos a veces de pronto comentarios que dicen, no, es que yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de los sacerdotes, yo no necesito de esto porque yo hablo con Dios directamente, porque yo oro yo solito. Y eso nos da a entender precisamente que estamos desconociendo la voluntad de Dios, que precisamente Cristo pasó orando esto de elegir a 12 personas. Entonces, ¿cómo vamos a sentirnos más importantes que Cristo desconociendo esta voluntad? Y precisamente, como lo decíamos, tiene mucho de significativo el hecho de que al todo el contrario de la época sea Cristo quien elija a las personas. Eso no fue que, de hecho, pasa mucho en el Evangelio, que algunas personas decían a Jesús, Jesús, déjame seguirte. Y Jesús en una ocasión le dice a un joven, ve precisamente a tu familia y predícales el Evangelio, pero no me puedes seguir, pues no puedes hacer esta actividad discipular porque tienes otra misión, es decir, precisamente no es porque uno elija a Cristo por lo que se siente uno discípulo o apóstol, es porque Cristo nos decidió hacer esta llamada a unas personas en concreto, que en ese tiempo eran los apóstoles. Hoy en día, como ya también lo manifestaba uno de ustedes, tiene mucho que ver con los obispos y los presbíteros, es decir, con la jerarquía. Alguien que me lea Lucas 6, 12, 13, donde vamos precisamente a encontrar otra vez el énfasis en la oración. Por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Mire, aquí encontramos por primera vez la palabra apóstoles. Es decir, la palabra apóstoles no es una palabra que nosotros nos hayamos inventado, es una palabra que Cristo designó para 12 personas en concreto. Recordemos que al inicio, Cristo ya había elegido de entre una multitud más grande a 72 y a estos los llamó discípulos, pero de esos discípulos a solo 12 llamó apóstoles. Y apóstoles precisamente es una palabra griega que significa enviados. Es decir, ya precisamente se nos podríamos traducirla haciendo un poquito un esfuerzo como representantes, por así decirlo, porque al fin y al cabo vemos que Cristo los dota de autoridad. Eso lo encontramos en la primera lecturita que hicimos. Entonces vemos el componente pues jerárquico, por así decirlo, como una voluntad de Cristo, no como una invención humana. Tenemos un tercer componente que precisamente aquí es que los apóstoles son el principal testimonio de veracidad de la vida y obra de Jesús. Ya alguna de ustedes lo decía, es que si ellos fueron los testigos de todo lo que pasó, ¿quién más autorizado para escribirlo, para predicarlo, que los mismos que fueron los testimonios oculares? Alguien que me lea, por favor, Hechos 4:33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Ahí los tenemos, precisamente la función del apóstol, del enviado, es dar testimonio de lo que ha vivido al lado del maestro. Es decir, nosotros podemos tener la seguridad de lo que vivió Cristo, de lo que hizo Cristo, de los milagros que hizo, de su resurrección, que es lo más importante, porque tenemos a 12 personas que dan la vida jurando que eso fue verdad. Díganme, qué hechos históricos podemos decir que contamos con la fortuna de que 12 personas dicen y juran y perjuran y hasta dan la vida jurando que todo lo que ellos vieron fueron verdad? De hecho, la mitad de los libros de historia, la mitad de las cosas que nosotros podemos leer puede que haya sido con menos testigos de los que tuvo la resurrección de Cristo. Y aún así lo creemos y lo damos por descontado. En cambio, la resurrección de Cristo tuvo a 12 personas, bueno, muchas más, pero a 12 personas autorizadas de que precisamente vivieron de primera mano lo sucedido. Yo creo que eso es algo como para que nos tomemos más en serio eso de la resurrección como un testimonio muy válido porque hubo 12 personas que lo vieron. Bueno, Magda está levantando la mano. Sí, y también de la manera en que ellos vivían y con el poder que actuaban,
como Pedro que sanó al cojo, al ciego, no sé sinceramente cómo era, pero eh, después de Pentecostés, a la entrada hacia la entrada del templo de Dios, que le dijo que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entonces ahí está demostrando que el poder que él tenía no era de él, era el poder de Dios que estaba proyectándose a través de esa persona, Claro que sí, tienes toda la ¿verdad? razón. Es verdad que también ese poder de la resurrección precisamente estaba en ellos a través de, pues, como testimonios muy visibles, ¿no? O sea, los milagros, y no solo los milagros, sino su vida misma. Lo que yo les decía Sí, precisamente es que ¿quién está dispuesto a morir por una mentira? Si ellos no, si ellos hubieran sido como la versión decía, no, es que esto es una invención de los 12 apóstoles porque apenas murió Cristo, entonces que cómo iban a dejar caer la farsa, entonces más bien sigámosla adelante. Pues llega un punto donde uno ya por dar la vida por una mentira, pues ya la piensa. En cambio, sí, 12 personas dieron la vida por hecho. Y bueno, sí. eso ya nos da Y yo una... creo que, padre, y yo creo que más, porque Claro, no, vemos a San obviamente muchos Esteban testigos. y Estamos un montón de hablando mártires, precisamente ¿verdad? de que hubo como 12 personas de primera mano, por así Ah, decirlo. sí, Es decir, claro. que estaban con él. Eso es lo más lindo de esa lectura, que él llamó a los discípulos para que estuvieran con él y así lo hicieron. Bueno, alguien que me lea, por favor, Juan 21 del 24 al 25. Si gusta, yo lo puedo leer. Sí, señora. Ok. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas, que las ha escrito aquí. Nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Esto ya nos dice mucho precisamente de que gracias a la predicación de los discípulos es posible que nosotros tengamos un evangelio. Es decir, porque ellos fueron los que testimoniaron lo que precisamente vendrá escrito en momentos posteriores. Y precisamente vemos aquí que es el mismo discípulo que da testimonio de eso que él ha visto, de lo que él ha tocado, de lo que él precisamente es el Evangelio de San Juan. Y nosotros sabemos que él dice la verdad, es decir, la primera comunidad cristiana conocía de primera mano que lo que los decían los apóstoles era totalmente convincente. Miriam tiene la mano levantada. Sí, padre, me llama mucho la atención Juan, porque algo que yo siempre me he preguntado y me gustaría que usted nos lo pudiera explicar. Según dice aquí, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran Ujú, una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Y a lo que yo sé, o lo ujú. que aprendí, o lo que he oído, la vida pública de Jesús fue como 3 años. Se le conoció la vida de que nació, Ujú, luego de niño y hasta que lo encuentran en la iglesia con los doctores de la ley. Y luego hay un espacio grande que aparece ya esos años que fueron, porque a mí yo siempre me pregunto eso y sí me gustaría que ahora que leo esto, ujú, me gustaría que nos lo explicara. ujú. Bueno, ciertamente nosotros tenemos que recordar precisamente eso, que los evangelios son una selección. Lo que encontramos en los evangelios responde en cierto modo a que los que lo escribieron consideraban que era lo más necesario para salvarse, por así decirlo. Entonces, digamos que la primera enseñanza es que lo que no se escribió en los evangelios en realidad no es importante para salvarnos. Es decir, saber si Jesús le gustaba la papaya o le gustaba la sopa o así, pues eso no es como fundamental para salvarnos, si no, no lo hubieran escrito. Entonces, digamos que podemos estar seguros de que lo que no fue escrito, pues en realidad no nos puede dar como esa zozobra de, ay, ¿por qué no lo escribieron? Es que si hubiéramos sabido más cosas, quizás tendríamos más cosas, que es de pronto muchas de las cosas que de pronto
yo le he escuchado algunas confesiones, algunas personas, es decir, como que, por ejemplo, es que si no lees esta revelación mística que pronto habla sobre la infancia de Jesús o así, que no vas a entender lo que Jesús quiere realmente, o que necesitamos leer este evangelio según esta persona para poder para poder salvarnos, porque es que dice revelaciones místicas de lo que Jesús hizo en esta u otra época. En realidad eso es anteponer, sobre todo que el evangelio es lo fundamental. Ya lo que haya hecho Jesús en su época de vida privada o lo que no fue escrito, ha sido materia de muchos otros escritos, que de hecho ahí es de donde vienen los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, la mayoría de ellos son aquellos que intentan llenar ese vacío con un poco de imaginación, por así decirlo. Entonces, ¿qué Jesús qué haría cuando desde que nació hasta los 12 años? Entonces hay muchas historias que cuentan los evangelios apócrifos, que Jesús hacía palomitas de barro y que para entretenerse, entonces les daba vida a cosas inanimadas. Entonces, como son fantasiosas y no corresponden con la predicación apostólica, no quedaron escritas como cosas del evangelio. Y hay otras cosas que simplemente, pues, también nos hablan de que Jesús en la época, hasta los 30 años, fue una persona totalmente normal. Y eso precisamente para mí es algo muy consolador, porque nosotros a veces estamos como en la era de los medios, por así decirlo, expuestos a ser unas personas muy públicas desde muy temprano. Uno a veces ve que ya desde los 8 años ya tienen redes sociales y todo eso. Entonces Jesús nos da una lección de que para poder dar una vida pública satisfactoria, en realidad es necesaria una vida privada bien elaborada, por así decirlo. Entonces, básicamente, las palabras con las que termina la presentación de Jesús en el templo, la pérdida de hallazgo del niño Jesús, son muy dicientes. Pasó su vida sujeto a María y José, obedeciéndoles. Y eso es básicamente como la normalidad descrita en pocas palabras. Entonces, en realidad, pues ahí no tendríamos como que esforzarnos mucho por imaginar muchas cosas. ¿Listo? Bueno, ya al final podemos hacer más preguntas si de pronto tenemos. Y ya finalmente los apóstoles son importantes porque ellos son signo de la voluntad de Cristo de fundar una iglesia. Pues es que esto es prácticamente el centro del asunto, y que esta iglesia continúe su misión universal. Hay mucha gente que puede cuestionar esto y decir, es que Cristo no quiso fundar una iglesia, porque Cristo no es una religión, y bueno, palabras así como prefabricadas que a veces escucha uno, como Cristo es una persona, no es una religión, bueno, como cosas así que de pronto menosprecian el hecho de que Cristo haya decidido fundar una iglesia en concreto. Y esto es precisamente el centro del asunto, porque entonces hay una iglesia que es verdadera y las demás son falsas. O sea, no podemos decirlo de otra manera, porque si Cristo funda una cosa, pues eso es lo que es verdadero, y lo que se funde al margen de eso, pues son cosas falsas. Entonces, Cristo quiso fundar una iglesia, eso lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Pues por los testimonios de la elección de los 12 apóstoles. Podemos encontrar en Mateo 28, por favor. Los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Pues bueno, aquí yo creo que tenemos el perfecto resumen de lo que es una iglesia. Precisamente, si Cristo está manifestando que tiene autoridad, está haciendo una transferencia de esa autoridad, y precisamente nos da la capacidad a unas personas en concreto de bautizar, es decir, de agregar a esta iglesia a unas personas que sean bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace más la iglesia? Enseñar a cumplir todo lo que Jesús. ¿Y qué más hace?
precisamente custodiar lo que fue encomendado. Ahí tenemos las palabras de este texto. Y precisamente esta iglesia va a venir respaldada y acompañada por la presencia de Cristo hasta el fin de la historia. Es decir, no fue que Cristo fundó algo humano y se fue, es que sigue siendo su autor, sigue siendo su guía a lo largo de los siglos. Entonces ahí vemos precisamente que Cristo sí fundó una iglesia en concreta que subsiste en la iglesia católica. Esa palabra no la tenemos que aprender de memoria. ¿Cuál es la iglesia que fundó Cristo? La iglesia católica, porque solo en la iglesia católica subsiste la iglesia que Cristo fundó. Es una afirmación del Concilio Vaticano II que nosotros tenemos que tener muy presente porque prácticamente me acuerdo una vez que estaba charlando con un pentecostal, yo le intentaba hacer caer en cuenta de esto y él me decía, no, pero es que cuando Cristo habla de eso, estaba hablando era de nosotros, nos estaba fundando a nosotros los pentecostales. Y yo pues me quedaba como un poco perplejo porque pues es muy obvio que aquí Cristo está hablando desde los apóstoles y hasta donde yo sé, los pentecostales no provienen de ninguna autoridad apostólica. Entonces, en realidad, precisamente sí, Cristo fundó una iglesia y es la iglesia católica. Que católica significa universal, precisamente porque está destinada a todos los confines de la tierra. Y eso también lo vemos en San Mateo, pero en Hechos también encontramos un poco de esto. ¿Alguien que me lea, por favor? Como te conté al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido, y les dijo: recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Ahí tenemos, ¿cierto? La voluntad de Cristo de que su iglesia sea una iglesia católica, es decir, que llegue a los confines de la tierra, una única iglesia que congregue a todos. Por eso nosotros no peleamos con nadie, por así decirlo, pero somos conscientes de que Cristo quiere es una única iglesia. Y esto es fundamental también para pues, ser un poco como más contundentes. Hay personas que dicen, no, es que eso es lo mismo, al fin y al cabo estamos alabando al mismo Dios, al fin y al cabo estamos alabando al mismo Cristo, pero entonces estás desconociendo la voluntad de Cristo de que todas las personas se adhieran a una misma iglesia y por eso tiene sentido la misión, por ese mandato misionero que Cristo nos ha dado, y por eso es que tantas personas a lo largo de los siglos han dado su vida porque todo mundo conozca esta voluntad de Cristo de añadirse, de congregarse, de insertarse en un único cuerpo llamado iglesia, que tiene una constitución jerárquica porque los 12 apóstoles fueron de alguna manera los custodios de esta enseñanza y estos apóstoles iban delegando a sus sucesores la misma enseñanza. Y si nos pusiéramos a hacer cálculos, cada obispo y cada sacerdote que hay sobre la tierra podría empezar a hacer una traza, por así decirlo, de a qué apóstol pertenece su sacerdocio. Y eso es hermoso, porque precisamente nos habla de que esto viene ininterrumpidamente hasta el día de hoy. La autoridad y el mensaje que los apóstoles recibieron es el mismo que nosotros les predicamos a ustedes y el mismo que ustedes le predican a sus hijos y así sucesivamente. Pero entonces yo me ponía a pensar una vez eso, ¿de dónde vendrá mi sacerdocio, cierto? Pues prácticamente todo el pueblo latinoamericano, ya lo decía alguien, es heredera del evangelio predicado por el apóstol Santiago, que fue el evangelizador de España. Entonces el apóstol San Pablo le evangelizó España, nombró los primeros obispos y allá los obispos, a su vez a otros obispos, hasta que los primeros obispos misioneros llegaron aquí al continente y ahora nuestro sacerdocio viene del apóstol Santiago. Y eso a mí me parece maravilloso. Magda. Sí, ¿Sí? estuve escuchando una charla de un sacerdote carmelita. No, no es carmelita, es párroco. Y decía que la misión o sea, los sacerdotes y todo el que es llamado a ese ministerio, que es un llamado directo de Dios hacia la persona.
que una cosa es pertenecer a movimientos seglares, a pastorales, a todo ese montón de cosas, pero que el llamado directo hacia una persona, como por ejemplo usted, que son sacerdotes, es un llamado directo para el sacerdocio. Claro, Que porque aquí estamos hablando de que precisamente Dios ha establecido ministerios y vocaciones en nuestra constitución jerárquica de la iglesia. Y jerárquica no exactamente. quiere decir más importante, porque a veces nosotros podemos tener esa idea de como que, ay, soy inferior porque soy laico, o soy inferior porque solo pertenezco a un movimiento. Es que en Cristo eso no tiene como ese lenguaje como tan empresarial. Para nosotros, precisamente, ministerio y vocación tienen prácticamente la única connotación de servicio. Es decir, el sacerdocio es un servicio, como lo aprendíamos en la catequesis. ¿Cuáles son los sacramentos de servicio? El sacerdocio y el matrimonio, que es un servicio a la iglesia. Entonces, en realidad, pues no estamos como en ese conflicto de, como de jerarquía, por así Sí, decirlo, como eso, sí, malentendido según el mundo. sí, eso Entonces, yo lo por eso. entiendo, pero en Ujú. el caso de los Sí, sacerdotes y todos los demás, claro. es un llamado directo a la persona. Sí, ya la modalidad de esta lección, pues obviamente, como dice Magda, pues tiene mucho de personal. O sea, prácticamente uno no es sacerdote porque se le ocurrió o porque no había más que hacer, es porque como los discípulos recibimos un llamado particular que como es un llamado de todos, como Cristo llamó a todos a la salvación, llamó a unos pocos al sacerdocio, pero eso no nos hace sino más responsables de las ovejas. Bueno, entonces la pregunta de oro es también un poco, ¿qué pasó con los discípulos después de la ascensión del Señor? Ahí escuchábamos que precisamente cada uno fue a predicar este evangelio, esto que Jesús les encomendó. Entonces yo creo que es muy interesante que hagamos un pequeño test que me encontré por aquí en esta página de Catholic Link, que me pareció muy interesante porque nos puede ayudar a entender un poquito, de una manera un poco divertida, qué fue lo que pasó con los apóstoles. Entonces voy a compartir. Ustedes están viendo lo que yo veo. Sí, Sí, el quiz. sí. Ah, Ah, bueno, no, ¿no? solamente está la página para entrar. A ver, yo intento hacer algo aquí. Vamos a compartir de Ahí nuevo. dice que Catholic Links, no sé qué, estoy para ahí para ver la prueba. Sí, Mm, ya, Listo, ya sí estamos viendo la... sí. Los la- apóstoles sí, Pentecostés. sí, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño quiz. Yo le voy a preguntar a alguien al azar cuál cree que es la respuesta correcta. Pues si no tiene como ninguna calificación ni nada, sino simplemente para que tengamos unos daticos curiosos. Listo. Bueno, tenemos aquí, ¿qué hizo San Pedro después de Pentecostés? Entonces nos va a responder en este momento nuestro querido amigo Rubens, ¿qué cree que hizo Pedro después de Pentecostés? Recorrió proyectando toda la costa de San Pablo, casco en su papel, gran templo del cielo, terminó de su alma. ¿Qué dices, Rubens? Pedro fue Es- martirizado en Roma, ¿no? ah, entonces sí, fue martirizado en Roma. Entonces, ¿cuál dices que eres tú? ¿La primera, la segunda o la tercera? Y yo creo que estaría como la tercera, ¿sí o no? Listo, la tercera, muy bien, Rubens, eres muy conocedor. Precisamente Pedro ejerció pues, su ministerio, como tú dices, en Roma. Primero lo ejerció en Antioquía de Siria, lo que es hoy pues el pueblo de Siria, y luego pasó a ser obispo de Roma y en el año 67 fue martirizado, en el mismo año que murió San Pablo en la persecución que realizó el mismo emperador. Obviamente, San Pedro fue martirizado en la colina Vaticana, que era una de las colinas de Roma, y por eso ahora está en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Bueno, vamos a ver una siguiente pregunta. ¿Qué fue del apóstol Andrés? A ver, Leandro, de pronto, ¿qué crees que le pasó al apóstol Andrés? Se quedó con su hermano Pedro predicando en Jerusalén. El ¿Esa es la que dices tú? No, 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 no. Ah, bueno. Fundó una iglesia en la península ibérica. Andrés. No.
Ujú. ¿Cuál dices? ¿Una, dos o tres? Andrés, él predicó en Jerusalén, pero que yo sepa, creo que es la primera. Bueno, vamos a ver. Bueno, no, aquí no le atinamos y fue precisamente la segunda. Andrés La segunda. predicó en Grecia. De hecho, esto es visible por el hecho de que la iglesia ortodoxa, que es la iglesia que tiene su sede en Grecia, ellos consideran que su tradición viene del apóstol San Andrés. Y me acuerdo porque sabemos que Andrés y Pedro son hermanos. Entonces, precisamente, una vez el patriarca de Grecia le dijo a Benedicto XVI, no se te olvide que Pedro y Andrés eran hermanos. Y Benedicto le dice, pero no se te olvide quién era la cabeza, el más importante. Y él dijo, bueno, eso sí es verdad. Entonces, ciertamente los ortodoxos tienen su evangelio de precisamente el San Andrés, pero San Andrés era el hermano menor de San Pedro. Entonces, bueno, eso es una de las respuestas que podemos tener. A ver, la siguiente. ¿Qué fue del apóstol Santiago el Mayor luego de Pentecostés? A ver, Ángel, ¿qué crees que pasó? Se fue a la península ibérica. ¿Sí? Última palabra. Se fue a la península ibérica. Listo. Muy bien. Él fue el que visitó precisamente a España y nos cuenta la historia, la leyenda áurea, que es la que habla precisamente de la evangelización de España, de la llegada del apóstol, que precisamente fue una primera llegada muy poco fructífera y él, muy desconsolado, pidió la intercesión de la Virgen, se le apareció la Virgencita aún en vida en la advocación de Nuestra Señora del Pilar y precisamente lo animó a que siguiera su evangelización, que iba a ser un pueblo muy próspero y como lo había dicho yo antes, pues de ahí es de donde viene prácticamente todo Iglesia de el España. linaje sacerdotal a la América Latina. Y murió en el año 41 como el primero de los apóstoles que murieron precisamente en Jerusalén, pero sus restos fueron trasladados después a Compostela, donde ahora está la Basílica de Santiago de Compostela, que es la centro de peregrinación más grande de España. Bueno, tenemos después a ¿qué pasó con el apóstol San Juan? Vamos a ver si de pronto Flori nos quiere decir qué cree que pasó con el apóstol San Juan. Déjeme ver. San Juan se fue a Roma donde ayudó a fundar la iglesia. No, se dedicó a predicar y curar enfermos por todo el Mediterráneo. Esa me suena más. Fue a muchos cristianos escribiendo sobre el amor y la revelación. ¡Ay! Yo creo que es la tercera. Vamos a ver. Ah, muy bien, le atinaste porque precisamente recordemos que el apóstol San Juan no murió mártir en ningún lado, sino que se dedicó a escribir en los últimos años de su vida, escribiendo precisamente un evangelio, un apocalipsis y una carta. Y precisamente apocalipsis significa revelación y es precisamente el discípulo del amor, entonces, muy bien. Y que precisamente pasó sus últimos años en Éfeso, donde La hija de precisamente Pablo. ahí acogió a la Virgencita María en su casa precisamente y desde ahí, algunos dicen que después fue exiliado a la isla de Patmos, desde ahí pues escribió sus cartas y sus evangelios, su evangelio y su apocalipsis. Bueno, a ver si de pronto nos puede decir Juan José qué fue lo que le pasó a San Felipe, el apóstol Felipe. Sí. Está difícil, yo casi ni tengo idea de qué hizo. Yo creo que es la segunda. Fue a predicar a los etíopes, predicó y fundó comunidades cristianas en lo que ahora es Turquía. Creo que la Fue primera. martirizado, pasó gran parte de su vida junto al apóstol Santiago, por eso celebran sus fiestas juntos. Bueno, yo descartaría las tres, porque el apóstol mayor por lo menos murió muy joven, predicó. Bueno, La primera. podría ser la primera, sí, la primera, porque creo que Turquía fue otro apóstol. A ver, se dedicó Vamos. a los etíopes. Última palabra, los etíopes. Bueno, vamos a ver. No, era la segunda. La segunda, yo, sí. Ah,
Precisamente, San Felipe se dedicó a predicar en la región de Frigia. Obviamente, pues Turquía en eso no era un país, pues porque no habían surgido los turcos, no había musulmanes todavía. Pero entonces en esa época, precisamente lo que es ahora un poco como la zona de Ucrania y Moldavia, que son pues dos países ya como de Europa más o menos, entonces como esta Europa ya casi occidental, ahí es donde se asentó el apóstol Felipe. Bueno, tenemos un dato más interesante. A ver, por aquí, no sé si Francisco está por ahí y nos quiere responder esta pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó a San Bartolomé? Bueno, predicou em África, onde morreu crucificado, predicou em Grécia, onde morreu crucificado, predicou em Índia, Armênia, onde morreu desolado. Sodiado. Que dura, porque Llevaron el... San Bartolomé. Yo li sobre la capilla de San Bartolomé estos días, que hay una capilla muy bella en España, que fue hecha por los templarios, ¿no? Tengo que predicó en África, porque fue que uno estuvo en África y sí fue crucificado, pero también fue desolado. Creo que es la tercera, estoy en la duda. Todas las otras yo sabía, yo justo esta. Muy Oh, bien, mira que también estas las sabías. De hecho, aquí se centra mucho sobre la muerte. ¿Quién murió crucificado? Pues San Pedro, sabemos, y San Andrés también. San Andrés, exacto. ¿Quién murió decapitado? Pues a San Pablo y bueno, quién sabe quién más. Pero desollado es la muerte característica de San Bartolomé, que es precisamente como despielado, no sé cómo decir, se quita Sí, sí, la sí. piel. De hecho, una de las estatuas más famosas de toda Italia está en el domo, la Catedral de Milán, que es precisamente San Bartolomé sin piel. Y es muy impresionante porque es San Bartolomé con la piel en la mano y es una escultura muy interesante que es como lo que dice la tradición. Y precisamente esto ocurrió en Armenia. Armenia, pues, esa parte ya de Europa, ya colindante con Rusia, como con esta parte. Y la iglesia armena fue una de las más vivas en los primeros siglos. De hecho, ahí pues todavía existe un rito, el rito armeno, que es precisamente, todavía subsiste hasta hoy, de tradición del apóstol San Bartolomé. ¿Qué le pasó al apóstol San Mateo? A ver, de pronto, no sé si Virginia está por ahí y nos quiere dar su opinión de qué puede haberle pasado al apóstol San Mateo. Bueno, parece que por ahí no está. La ibérica, no. Vamos entonces con Magda, a ver si Magda nos puede decir qué le pasó a San Mateo. Santísima Trinidad, déjeme ver. La, La primera no. yo creo que la A, o la primera. Bueno, dime cuál crees, La primera. Magda, a ver. Sí, la primera. Sí. Sí. Bueno, muy bien, es correcto. Precisamente ya hablamos de que en la península ibérica, pues fue de Santiago, en Roma, pues estuvo más bien San Pedro, y bueno, pues Mateo se dedicó a los mismos judíos, y es muy interesante porque precisamente él era un publicano, es decir, no es que fuese como la persona más amada por los judíos, pero precisamente es por eso es que su evangelio está tan destinada a convencer a los judíos de precisamente de que Jesús es Dios, porque él precisamente pues vivió en carne propia, por así decirlo, pues la gran conversión que obró Jesús en su vida. Entonces, muy bien, a ver, otro por aquí. ¿Qué le pasó a Santo Tomás? A ver, de pronto, ¿quién más hay por ahí? Linet. Linet, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, ¿qué crees que le pasó a Santo Tomás? Bueno,
La primera. Vamos a ver. Ay, bueno, era la tercera. Y bueno, esto es un dato muy interesante porque sí, Santo Tomás se dedicó a evangelizar lo que es hoy la India. Y es muy bonito porque yo me acuerdo que cuando viví en Roma, algunos de pronto saben que viví en Roma 4 años con personas de todo el mundo, mis compañeros de la India, todos tenían una foto de Santo Tomás en su habitación, porque precisamente fue el que trajo la fe a la India. Y entonces los católicos de la India pues deben su modo de celebrar la Eucaristía a Santo Tomás, que es un modo muy particular de hacerlo, el rito Siro-Malabar, que es precisamente el que se celebra en la India, que es un rito católico, pero que es un poquito diferente al nuestro, pero precisamente viene del apóstol Santo Tomás. Y allá está pues algunas de sus reliquias en una ciudad que no me acuerdo cómo es que se llama, por aquí decía que era a Coromandel, así se llama la ciudad de la India, donde está una parte de sus restos, porque la otra pues está en Roma. Todas las reliquias de los apóstoles, parte o toda, o en su totalidad están en Roma. ¿Qué fue de Santiago el Menor? Vamos a ver si de pronto nos lo dice Emma, si está por ahí. Si Emma está por ahí, nos podría dar su opinión de qué cree que le pasó a Santiago el Menor. Ya Santiago el Mayor estaba en España. ¿Qué se le pasó a Santiago el Menor? A ver si Emma está por ahí. Parece que no. Sí, sí estoy, pero Ah, sí, ya sí. va, déjame leerlo. Fue Bueno, primero obispo de listo. Jerusalén, fue Cuéntanos. enviado a la misión a Oriente, predicó y fundó comunidades en España. Yo creo que fue la última, predicó y fundó comunidades en España. ¿Segura? Ya va, ya. Ayuda del público, última palabra. No, fue el primer obispo de Jerusalén. A ver. Sí, porque el otro ya Muy estaba. bien, eso. Perfecto. Ya España era el Santiago el Mayor, no lo podemos confundir. Y este precisamente pues fue el primer obispo de Jerusalén y fue algo muy bonito porque se nos habla de que cuando hubo el primer concilio de Jerusalén que trataba sobre la circuncisión, el apóstol Santiago pues se levantó con autoridad a decir su opinión, a sacar las conclusiones. Entonces precisamente actuó como una de las primeras cabezas importantes de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, se le considera que pues precisamente fue asesinado, apedreado, como era el método tradicional de los judíos para condenar a los herejes. ¿Qué le pasó a San Simón? Vamos a ver de pronto Marta, no sé si estás por ahí Marta, y nos podrías opinar qué le pasó a San Simón. En Egipto. ¿Cuál crees tú? A ver, atrévete a decir alguna. No sé si está, padre. Creo que no. Bueno, no. Creo que no Entonces, está. Yo a ver, creo que se fue a Egipto, Mesopotamia y Persia. vamos a ver si esa es. Yo creo que Ahí era la primera. Él sí parece que fue el que fue a predicar a África. África. Bueno, digamos que es un poco ambiguo porque pues Egipto hace parte de África, pero en realidad es más propiamente como esa zona de Libia, de Mesopotamia y pues que precisamente, bueno, y de hecho en Egipto, que precisamente es parte de África, se dice que de hecho es como el patrono de los africanos también. En África también hay algunos ritos cristianos, el rito etíope y así, y se le atribuye que es pues descendencia de San Simón. ¿Y quién fue San Judas Tadeo? Precisamente el ya de los últimos, que quién me quiere decir, así como voluntariamente, ¿qué Falta cree? Miriam. Miriam, a ver, Miriam, cuéntanos, a ver, ¿qué San crees? Judas predicó a San Pedro en Roma y desde ahí escribió sus cartas. Predicó ¿Listo? junto a Simón en Persia, en donde ambos fueron martirizados. Predicó
junto a Santiago el menor de Jerusalén, donde murió crucificado. No murió crucificado. ¿Qué dices tú? La primera, Vamos a ver. Segundo. Era la segunda, porque de hecho casi siempre Simón y Judas vienen nombrados juntos. De hecho, en la Basílica Vaticana, donde hay una zona para cada apóstol, en la capilla de San Simón es también la de San Judas, de San Simón y San Judas. De hecho, en las letanías son nombrados juntos, casi siempre como compañeros pues, de evangelización. Y precisamente, entonces, si San Simón había predicado en Persia, pues precisamente también lo iba a hacer San Judas Tadeo. Bueno, Matías es el reemplazo de... Y el apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, Tadeo, Aquí lo tenemos, a Matías. Matías. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a San Matías después de ¿Qué le pasó a San Pentecostés? Matías? A Ángel, ver, Estoy. dale Ángel. dinos a ver, Ángel, ¿qué piensas? Como que se sabe muy poco de él, ¿no? Se sabe muy poco de él, primero que nada. Bueno, ya vamos primera. ahí descartando. ¿Será la tercera? Acompañó a las nuevas comunidades fundadas por Pablo y murió Y murió martirizado en Roma. martirizado en Roma. No, yo me voy con la segunda. No, La tercera, Yo Perdón, voy por la tercera. yo me voy con la Yo digo primera. la primera. la primera. La primera. Listo, todos La juntos. Listo. Muy bien, así Mm. es. claro. Se sabe que predicó en Judea y luego en otros países. Como decía Ángel, no se sabe mucho de él. Se sabe que evangelizó Capadocia, que es más o menos como la frontera entre Turquía y no me acuerdo qué otro país. Bueno, es un valle de la Capadocia, de donde vinieron muchos pensadores cristianos importantes. Y bueno, su predicación se la debemos a San Matías. Y bueno, yo creo que nos fue más o menos bien. Tenemos una puntuación de 7 de 12. Al menos más de la mitad se nos sabíamos muy bien. Se nota que ustedes son muy, muy conocedores de la tradición cristiana. De hecho, yo no me sabía muchas respuestas, entonces, bueno, aquí aprendimos juntos. Bueno, mis queridos amigos, hemos ya aprendido la importancia de los apóstoles. Ojalá que entonces nos haya servido para defender y alimentar nuestra fe. Muchísimas gracias y bueno, ya los dejo con Ruth. padre, quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué libro usted me puede recomendar? Porque a mí la vida de los apóstoles me gusta mucho y me llama muchísimo, pero no he podido encontrar, voy a las librerías, pero yo quisiera como un libro que esté todos los apóstoles juntos, la vida de ellos. Que usted que Bueno, es una no pregunta la que está, difícil no porque hecho los apóstoles, sino una vida de cada uno como ahora que les presentó. Y que uno sí, pueda yo leer. creo que es un poco difícil, pero pues porque tampoco conozco ninguna como en concreto, como actualizada. Yo sí sé que los primeros cristianos, es decir, hay una parte de nuestra fe, de nuestra teología, es decir, del estudio de la fe que se llama la patrística, es decir, el estudio de los padres de la iglesia, que son los primeros pensadores cristianos. Casi todos los que escribieron una vida de los santos incluyen una parte donde hablan de los apóstoles. Entonces podrías colocar de pronto, actualmente es difícil, pero si tú vas a los textos de los primeros padres, que lastimosamente los libros de los padres de la iglesia son muy costosos, podrías averiguar de pronto en Wikipedia o en Google cuáles fueron los padres de la iglesia que describieron la vida de los apóstoles. Y puedes intentar descargar un PDF donde se hable precisamente de alguna de sus obras, porque si lo vas a ir a comprar a la librería son todos muy costosos porque casi siempre están en griego y en español, entonces son cosas como para estudiantes mejor. Entonces, creo que queda mejor si de pronto puedes buscar un santoral, en casi todos los santorales los trae. Al menos yo no conozco ninguno, pero si alguien conoce puede escribir en el grupo y ya te recomendará. ¿Listo? Padre, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, chiquitita? señora. ¿Por qué en Jerusalén hay tan poquitos católicos? Bueno, pues eso también tiene una razón, un trasfondo histórico muy grande y es precisamente que Jerusalén pues nunca ha sido una ciudad
por así decirlo, ¿cómo decirlo? O sea, los cristianos nunca conquistaron Jerusalén, por así decirlo, porque Jerusalén primero, pues, y más porque a los cristianos no les interesaba como conquistar como así como muchas cosas. Al inicio, pues sabemos que Jerusalén que está en dominio romano, pero encomendada a la administración judía. Cuando los judíos se rebelan a los romanos invaden Jerusalén, lo destruyen y entonces se quedan bajo el dominio de los romanos. Luego, cuando el Imperio Romano pasa a ser cristiano, entonces por un breve periodo de tiempo, pues Jerusalén, que es de donde todas las basílicas que hay en este momento construidas son de ese periodo, del periodo de Constantino y Santa Elena, entonces fue por un breve periodo de tiempo edificada con digamos, monumentos cristianos. Pero pocos siglos después, lastimosamente, bueno, esa es como la historia, llega el imperio musulmán, ¿cierto? Que empieza a hacer un avance muy grande en Medio Oriente, se conforma el imperio otomano y precisamente cae la ciudad de Jerusalén en las cruzadas y bueno, pues digamos que los cristianos por breves periodos del tiempo logran recuperar los lugares santos, pero luego son expulsados otra vez. Entonces, al fin y al cabo, pues nunca hubo como una posesión así como de larga duración de Tierra Santa, entonces no hubo como grandes asentamientos. De hecho, pues la población cristiana en Israel es una minoría que casi se dedica a la tenencia de los lugares santos y al turismo y a la confección de manualidades, y es que no hay más oportunidades de trabajo. Y todos los demás cristianos que viven en esa zona viven en Palestina. Es decir, cuando nosotros hablan de los palestinos, nosotros casi siempre pensamos en musulmanes, pero en realidad también son cristianos, porque todo el que no sea judío, pues es como palestino, por así decir. Entonces, Belén queda en Palestina y Belén es una ciudad cristiana. De hecho, hay un acuerdo que el alcalde de Belén tiene que ser un cristiano. Es decir, el panorama político de Tierra Santa es muy complicado, pero el caso es que pues digamos que como no ganamos la cruzada que lideró el rey de Francia, pues no, lastimosamente en Israel no hay muchos cristianos. Entonces, y eso hasta hoy. Sí, hasta hoy. Muy bien. Gracias, Padre. Padre, muchas gracias. No queremos tomar más, ya pasamos de la hora. Más me gustaría pedirte su bendición, por favor. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por este momentico. Sigamos pendientes de la palabra de Dios y de la tradición de la iglesia, porque no podemos leer la Biblia al margen de la tradición de la iglesia. Hoy ya entendimos por qué. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Padre. Bueno, muchísimas gracias, Padre. Gracias. Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias a todos.